Hola, en estos vídeos vamos a ver la parte final del tema 6, rama infinita y asíntota. Esta parte es una parte más aplicada. Vamos a utilizar los conocimientos que ya hemos visto en la parte inicial, de límite en un punto, límite en más y menos infinito. Y lo que perseguimos es aprovechar estos conocimientos para mejorar las técnicas que tenemos para obtener la gráfica de una función. Os he puesto aquí un concepto que aparece en el libro y que ya lo hemos usado muchas veces, pero para que lo tengáis presente, hablamos de que una asíntota de una función es una recta a la que se ciñe la gráfica de la función. Entendiendo por qué se ciñe en el sentido de que la gráfica de la función se acerca a la recta tanto como sea necesario. Bien, ahora lo veremos con ejemplos concretos. Lo que nos cuentan en este punto, y voy a seguir la exposición del libro, es lo siguiente. Hablamos de ramas parabólicas y de ramas infinitas, perdón, y de asíntotas cuando estudiamos el comportamiento de una función, bien cuando x o bien y o bien las dos tienden a más infinito o a menos infinito. Son tres las situaciones que se nos pueden presentar. La primera situación sería el caso en el que estudiamos un valor concreto de x, es decir, x no se nos va ni a más infinito ni a menos infinito, por lo tanto, con esa definición que hemos dado de rama infinita y asíntota, si x permanece cerca de un punto, obligatoriamente la y será la que tendrá que ir a más infinito o a menos infinito. Si os dais cuenta, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Nos encontraríamos con una función que cerca de un punto presenta un comportamiento en el que cuando x se acerca a ese valor c, la y o bien se va a más infinito o a menos infinito. Por ejemplo, imaginaos una situación en la que cerca de c, a la izquierda de c, se va a más infinito y cerca de c, pero a la derecha de c, se va a menos infinito. En este caso, decimos que f tiene una asíntota vertical en la recta de ecuación x igual c. Fijaos que esta es la definición que dábamos de asíntota. Recta a la que la gráfica de la función se acerca todo lo que queramos. En este caso en concreto, además de que se acerca, no la puede llegar a tocar. Pensad que si esta rama de la función llegara a tocar la recta, si siguiera siendo vertical, dejaría de ser función, y si la atravesara, ya no se acercaría a ella porque se alejaría. No puede tener un retroceso porque también dejaría de ser función. Bien, las situaciones concretas que pueden ocurrir cuando hay una asíntota vertical en C, pues son tantas como combinaciones posibles hay aquí. Quiero decir, esto obedece a la situación particular en la que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es más infinito y a su vez límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x es menos infinito. Jugando con las distintas opciones de este más y este menos infinito, pues podríamos tener realmente cuatro situaciones. Por ejemplo, si aquí en vez de menos infinito también pongo más infinito, pues dejaríamos de tener esta rama por aquí y la tendríamos también por aquí. Luego, ¿cómo se determina ya la situación concreta? Pues lógicamente utilizando las técnicas que hemos visto en los apartados anteriores, viendo cómo son los límites laterales por la izquierda y por la derecha de ese valor c. Bien, esta sería la primera situación que obedece a una asíntota vertical. Vamos a ver una segunda situación. La segunda situación va a corresponder a aquellos casos en los que x tiende a más infinito. Es decir, ahora sí, la x se va a alejar mucho hacia la parte de la derecha de los ejes. Bien,
En esta situación podemos distinguir también varios subcasos. Fijaos, un primer caso, lo voy a poner aquí como 2a, será aquel en el que el límite cuando x tiende a más infinito de la función tome un valor finito, valga un número, y ese número lo voy a llamar L. ¿Cómo se traduce esta situación gráficamente? Pues se traduce de la siguiente manera. Si este valor L, por ejemplo, es este valor de aquí, L, cuando decimos que el límite más infinito de la función es L, queremos decir, por ejemplo, que la gráfica de la función se acerca mucho a esta recta de ecuación igual a L. De hecho, en este caso, a esta recta horizontal a la que se acerca, a la que se ciñe la gráfica de la función, se le llama asíntota horizontal. Fijaos que el hecho de que este límite es más infinito valga L no quiere decir obligatoriamente que la función se acerque así a la recta. Pudiera ser que se acercara, pero así. La forma concreta en que la gráfica de la función se acerque a la recta ya habrá que determinarla en cada caso concreto, pues investigando qué es lo que ocurre. Es más, aunque normalmente no os va a aparecer, pero que sepáis que podríamos encontrarnos una situación un poco más patológica en la que la gráfica subiera y bajara acercándose cada vez más, estando cada vez más cerca de la recta. En este caso no se acercaría ni por arriba ni por abajo, pero en cualquier caso el límite también sería L. Ya digo que esta situación no va a ser habitual, no la vais a encontrar en ejercicios normales, pero que sepáis que eso también es una asíntota horizontal. Bien, podemos encontrarnos también que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sea más o menos infinito. Es decir, ya no se va a acercar horizontalmente a una recta, sino que el valor de la función va a crecer mucho, bien con valores positivos o bien con valores negativos. A su vez, esto lo podemos distinguir también en dos casos, en dos subcasos dentro de este subcaso. El primero sería el caso en el que la función tuviera lo que se llama una asíntota oblicua. Fijaos, la situación sería la siguiente. Imaginaos que tenemos una función que, por ejemplo, vamos a considerar el caso más infinito, que tiene como límite más infinito, pero que se acerca o que crece de acuerdo a cómo crece una recta. Imaginaos, por ejemplo, esta recta, e imaginaos que tenemos esta función. Os dais cuenta que la gráfica de la función, lógicamente, cumple, en este caso, que límite más infinito es más infinito. Pero además de eso, va creciendo al mismo ritmo al que crece esta recta. Bien, pues esta recta la voy a escribir con ecuación mx más n, es una recta que ya no es horizontal, es una recta oblicua, se llama asíntota oblicua de la función f en más infinito. La situación puede ser esta, o como hemos visto antes, por ejemplo, podría ser esta, es decir, que se acercara por debajo de la asíntota. Ya digo que eso habrá que estudiar en cada caso lo que ocurre. En el libro os cuenta, y yo os lo voy a contar también, aunque normalmente esto lo vamos a hacer para el caso concreto de funciones racionales, pero bueno, os lo cuento para que lo tengáis en estos apuntes virtuales. Para que una función tenga asíntota oblicua,
bien porque sea más infinito, o sea, es más infinito, pero bien porque haya valor más infinito o menos infinito, tienen que darse estas dos condiciones. La primera condición hace referencia a la pendiente de la recta y es la siguiente: que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x dividido x sea m. Esto lo que nos dice, si nos paramos un poco a pensar, es que si contrastamos la velocidad a la que crece la función con la velocidad a la que crece una recta estándar de pendiente 1, x, pues nos da un ritmo concreto, es decir, es comparativamente como m veces esta recta. Y en el caso concreto de que este límite exista, a su vez, o además, tendrá que existir el siguiente que servirá para determinar el valor de n. Este n será el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x. Ya digo, son condiciones teóricas que por lo menos este curso no vais a aplicar, pero está bien que sepáis que son las condiciones para que una gráfica tenga una función, tenga una asíntota oblicua en más infinito. Bien. Y decía que este era un primer subcaso. Este subcaso obedece a que la función se dispara, por ejemplo, hacia más infinito, pero aunque se dispara según una recta. Podríamos tener una situación un poco diferente. Es la situación que se llama de rama parabólica. Por ejemplo, imaginaos, de hecho es la forma de entenderlo, con una parábola. Imaginaos que tenemos nuestra función igual a x cuadrado. ¿Qué le pasa a esta función cuando la x crece mucho? Pues que la y se dispara, es decir, el límite de esta función es más infinito, claramente es más infinito. Pero no se dispara de acuerdo a una recta, porque cualquier recta que pusiéramos se queda mucho más corta. Bien, pues cuando una función tiene un crecimiento de este tipo, se dice que más infinito tiene una rama parabólica. De hecho, hay dos tipos de ramas parabólicas. En más infinito te puede ir cada vez más rápido o te podría ir como la función raíz cada vez más lento. También este límite es más infinito porque si tú avanzas mucho en el eje X, en el eje Y va a tomar valores cada vez más grandes. Luego, tanto esto como esto sería una rama parabólica en más infinito en el caso de que este límite sea más infinito. Si tuviéramos una función como esta, también tendríamos una rama, ya para este valor menos infinito, de crecimiento cada vez más rápido, y si tuviéramos una rama como esta, tendríamos una rama también parabólica, pero de crecimiento cada vez más lento. Bien, y hemos dicho que había tres casos. Este segundo caso englobaba todo para la situación x tendiendo a más infinito. Bien, pues la situación del tercer caso sería exactamente la misma, pero con x tendiendo a menos infinito. No lo voy a repetir. Es decir, podríamos tener en menos infinito una asíntota horizontal o podríamos tener una asíntota oblicua o podríamos tener una rama parabólica. Por ejemplo, esta función tendría una rama parabólica que iría hacia menos infinito. Y varias observaciones. La primera es que ni en más infinito ni en menos infinito tienen por qué tener alguna de estos comportamientos. Estos son comportamientos específicos, concretos, que se resaltan. La segunda nota es que en el caso de que haya algún comportamiento de estos, no son compatibles. Quiero decir, si hay una asíntota horizontal, no puede haber a la vez una oblicua. Ni si hay una oblicua puede haber una rama parabólica. Y una última consideración es que
no tiene nada que ver qué ocurra hacia la derecha con qué ocurra hacia la izquierda.